100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. La guerra en este país no se libra en las grandes ciudades, sino en regiones alejadas donde no ha habido presencia del Estado y donde los actores armados, guerrilla, paramilitares y grupos criminales, han impuesto las condiciones sociales, económicas y de control del territorio. No es solo terminar el conflicto, es asegurar que no se repita o que no degenere en otras formas de violencia, como nos pasó ya en otras ocasiones, caso de los paramilitares, y que además lleve a unos cambios reales en los territorios. Si se firma el fin del conflicto con las FARC, estos territorios van a ser el escenario en el que se va a dar el posconflicto. El reto de esas regiones es recomponer el Estado y sus instituciones con el propósito de disminuir la brecha social entre la Colombia urbana y la rural y reconciliar por fin a esas dos Colombias. Para la oposición uribista, esta paz territorial es una excusa para entregarle el país a las FARC y crear republiquetas. Alcibiades Escué, alcalde de Toribio, Cauca, líder indígena NASA, abro comillas, es necesario que el gobierno nacional atienda las demandas en el ámbito territorial, económico, los derechos sociales y sobre todo la identidad como pueblo y como campesinos, nuestra expresión cultural, cierro comillas. José Félix Laforí, presidente de Fedegan, abro comillas. Una cosa es definir territorios para facilitar el fin del conflicto, la entrega de armas, la seguridad de los desmovilizados y su reinserción, y otra muy diferente, la creación de republiquetas, cierro comillas. Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, obispo de Tibú, norte de Santander, abro comillas. La paz evoluciona en el territorio cuando se logra empoderar a la comunidad del proceso de construcción de paz, cierro comillas. General en retiro Manuel José Bonet, excomandante de las fuerzas militares, abro comillas. ¿Cuál es el nivel y la calidad de la construcción social de la nación colombiana para poder afrontar el posconflicto y prepararse para la reconciliación y el perdón? Cierro comillas. Francisco de Rú, gestor de paz y sacerdote jesuita, abro comillas. El país hay que transformarlo desde abajo hacia arriba, desde la gente que le duele las regiones, cierro comillas. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy nos encontramos para conversar sobre un tema bastante interesante, que se ha denominado o que en los medios de comunicación hemos escuchado bajo la denominación de paz territorial, un programa que creemos está mucho en contexto con los programas que hemos venido haciendo anteriormente, tanto en relación con los diálogos de La Habana como del que hablábamos en nuestra emisión anterior relacionado con los espacios territoriales para la capacitación y la reincorporación de los excombatientes. Para este programa nos acompaña hoy el profesor Freddy Taborda. El profesor Taborda es filósofo de la Universidad Pontificia Bolivariana y tiene estudios de posgrado en temas de territorialidad, desarrollo y paz en diversas universidades mexicanas. Escuchábamos al inicio del programa un fragmento de uno de los programas de la periodista María Jimena Duzán, conocido bajo el nombre de Semana en Vivo, un programa emitido en el mes de febrero de 2016 y en el que se escucha la voz de varias de las personas conocedoras de este tema en un debate sobre específicamente el tema de la paz territorial. Vamos a entrar entonces en materia, agradeciendo nuevamente al profesor Freddy Taborda por su presencia y por todos los conocimientos con los que hoy nos va a orientar. Profesor Taborda, en primer lugar, hablemos un poco sobre cuáles son los referentes teóricos internacionales que le dan fundamento a esto que denominamos la paz territorial.
Cuando hablamos del tema de paz territorial y hacemos un rastreo frente a esos conceptos, frente a esas teorías que la han fundamentado, es importante mencionar que no hay desarrollos significativos o muy profundos en torno a este tema de la paz territorial. Es decir, cuando nos adentramos, digamos, en procesos de paz de otros territorios, de otros países, cuando otras organizaciones extranjeras andan hablando de la construcción de paz, no está explícitamente relacionado con el tema de la paz territorial desde lo conceptual. ¿Eso qué quiere decir? Que todos esos enfoques que ellos plantean, pues claro, tienen un asunto de construcción de paz y obviamente eso se da en los territorios, pero no parece ser un asunto tan intencionado. Entonces, realmente no encontramos unos desarrollos fuertes, teóricos, no hay mucha gente pensándose ese tema de manera específica. Entonces, en términos internacionales hay referentes en torno a la construcción de la paz que dan a entender o que ponen sobre la mesa la idea de hacerlo en los territorios, pero no se ha intensificado de manera conceptual esa parte. Profesor Taborda, en un segundo momento hablemos ya un poco de esos referentes teóricos nacionales que le dan también sustento a este tema del que estamos hablando hoy, conocido como la paz territorial. Cuando vamos a hablar de lo que ha pasado en el país frente a este asunto de la construcción de paz, es importante decir que previo a lo que ha pasado en estos acuerdos, muchas organizaciones sociales, muchas personas también, académicos, han ido hablando de la construcción de paz en el territorio y ha sido una construcción de paz que ayude a resolver un poco las problemáticas sociales que se tienen. Pero es importante mencionar que solo hasta lo que pasa ahorita con los acuerdos de paz, solo hasta este proceso se empezó a intensificar o a intencionar más bien el concepto de la paz territorial, es decir, la construcción de paz asociada a las problemáticas que se van dando en los territorios, una construcción de paz que resuelva la crisis, por ejemplo, que los campesinos y campesinas han tenido por la ausencia de una reforma agraria, o una construcción de paz que se adentre en el tema de los indígenas o de las comunidades étnicas para que con ese proceso de paz pues se garanticen el acceso a los derechos, a los servicios y que el desarrollo pueda llegar a los territorios. Esto solo se intenciona en este último acuerdo de paz que ha venido trabajando el gobierno nacional. Y aquí como referente de esa discusión aparece Sergio Jaramillo, que en una conferencia en una universidad en el extranjero empieza a plantear la idea de paz territorial. Entonces, digamos que él es como el que recoge esta conceptualización, no quiere decir que es él el que se la inventa. Por eso decíamos, esto lo han venido trabajando otras organizaciones, pero no de una manera tan intencionada como la que hace Sergio Jaramillo en esta conferencia, en la que habla de la paz como un motor para el desarrollo de estos territorios. Es decir, él le pone el foco, él le pone el enfoque a esta conceptualización, a esta construcción de paz, y ese enfoque pues es un enfoque territorial que reconozca lo que ha pasado en los territorios, que le dé fuerza a los territorios, pero que justamente en la paz, que tiene muchos otros elementos como el desarme, como la desmovilización, ayude a reconstruir esos territorios para que el desarrollo pueda llegar, y es un desarrollo pensando en las necesidades específicas de cada uno de los territorios. Eso es lo que se entiende un poco por paz territorial desde esta concepción que hace Sergio Jaramillo. Profe, si tuviéramos que dar algunas definiciones o pensar en algunos autores que conceptualicen este término de paz territorial, ¿qué podríamos decir? Bueno, teniendo en cuenta, digamos que estos no han sido unos conceptos muy trabajados, yo más que hablar de tres definiciones voy a hablar de tres elementos que se hacen muy importantes dentro de la paz territorial y que de alguna manera hacen que este proceso de paz pues también sea, digamos, un poco novedoso a los ojos del mundo y novedoso o muy completo, muy integral a los ojos de todos los colombianos y colombianas. Aquí vamos a hablar entonces, el primero es que esta asociación de la paz en los territorios o esta búsqueda por construir la paz en los territorios
pone en evidencia crisis muy viejas. El tema de la tierra, por ejemplo, no es una problemática nueva o que se haya creado solo a la luz del conflicto armado de los últimos años. No, la lucha por la tierra en el país tiene otros antecedentes, tiene otras cosas, pero este tema de la paz territorial lo que hace es reconocer esas problemáticas anteriores, esas problemáticas que han hecho y que han reforzado de alguna manera el conflicto armado en el territorio. Entonces pone en evidencia que hay unos elementos de contexto que no se pueden desconocer y aparecen puestos ahí en el acuerdo de paz. Reconoce esa crisis profunda que tiene Colombia y que tiene justamente la Colombia rural, que es la que ha sido más golpeada por ese conflicto armado, es la que ha tenido que padecer todas estas situaciones. Un segundo elemento que tiene, digamos, que se puede resaltar de este asunto de la paz territorial es que reconoce la diferencia en los territorios, es decir, cada territorio tiene un contexto distinto, tiene una historia distinta, tiene unos actores distintos y eso hace que el desarrollo tenga que entenderse desde el nivel territorial. No es un asunto que va de arriba hacia abajo en efecto cascada como tradicionalmente se ha planteado, sino que es darle la posibilidad a los territorios para que construyan su desarrollo a partir de lo que son, de lo que saben, de las posibilidades que tengan, obviamente pues resarciendo los daños que el conflicto armado ha creado. Y otro elemento que es muy importante en este asunto de la paz territorial es reconocer la confluencia de actores. Es decir, aquí no hablamos del gobierno central como uno de los directamente responsables, o más bien, no ponemos la responsabilidad exclusiva en el nivel central. Aquí estamos hablando que en esa confluencia de actores pues tienen que aparecer los victimarios, ayudar en la construcción de esa paz territorial, pero también tienen que aparecer los diferentes actores sociales, las personas, las organizaciones sociales, las organizaciones de víctimas, los gremios económicos. Hay una confluencia de muchos actores que son los que tienen que ayudar a resolver este asunto en lo territorial. Entonces, esos tres elementos, el reconocer que hay unas fallas o unos asuntos estructurales, unas fallas que tienen que ver con la violencia estructural que ejerce el gobierno sobre los territorios, que hay unos actores muy diversos que están en los territorios o que están afuera y que son también responsables de esa construcción de la paz territorial, y el hecho de que esa paz tenga que tener el contexto local, el contexto de cada territorio, hacen que esta apuesta por la paz territorial permita entender primero el marco de una gran crisis, de una problemática fuerte que vive el territorio, pero segundo también el potencial que se tiene a la hora de buscar esos desarrollos en los territorios. Esto pareciera como si complejizara el asunto, pero yo creo que esos tres elementos ayudan a entender que esa crisis pues tiene que irse resolviendo y que la tenemos que resolver entre todos, teniendo claridades sobre lo que pasa en estos territorios, de manera específica en los territorios que han sido más afectados por el conflicto armado. Profesor, ¿cuándo se empieza a hablar de paz territorial en el país? Bueno, después de haber hablado un poco de estos elementos teóricos, pues como de estos referentes más bien que van surgiendo, pues yo creo que son como dos momentos, como hay organizaciones sociales que han estado hablando de paz y la intencionan un poco en el territorio sin que se hable específicamente de paz territorial o sin que ellos pongan el ojo, la mira en ese tema de la paz territorial, pero también cuando vamos a hablar del concepto como tal, se tiene que decir que surge es a partir de esta intervención que hace Sergio Jaramillo. A partir de ese momento se empieza a hablar de paz territorial, pero él recoge también de alguna manera los asuntos que otras organizaciones habían venido planteando y digamos que las intenciona en un discurso que nos pone el tema sobre la mesa, que nos pone a hablar de paz territorial. Bueno, profe, en este orden de ideas, pues no puedo dejar de preguntarle si en otros procesos de paz realizados en Colombia, me estoy pensando aquí en procesos como los de los 80 de Belisario Betancur, incluso en el Caguán, ¿este concepto de paz territorial se utilizó o no se utilizó? Bueno, yo diría que un poco cuando se habla de paz en cualquiera de los acuerdos, de los procesos de negociación que se han hecho en otros momentos históricos, en todos ha estado el tema de la paz y ha estado también el tema del territorio, pero no ha tenido la fuerza que ha tenido específicamente. Es decir, en los otros procesos han sido asuntos más enfocados en terminar con el conflicto que generan las armas, de frenar la violencia, de que se desmovilicen, de que entreguen las armas. Bueno, esos elementos que son muy importantes, pero ninguno había puesto tanto el ojo
en la paz territorial como este. Digamos que este acuerdo de paz se la juega todo por los territorios, por reconocer esas problemáticas y por ayudar a entender de qué manera se tienen que relacionar, incluyendo esos elementos de la crisis histórica que hemos tenido y que surgen, como decíamos ahorita, de esa violencia estructural que nuestros gobiernos han generado en los territorios. Entonces, este proceso de paz tiene esos elementos novedosos y dentro de esos, este enfoque territorial que tiene que ver con la construcción de paz en cada una de las regiones que ha padecido el conflicto, pero también de esas otras regiones que lo han padecido de manera indirecta. Profesor, hablando un poco del tema de paz territorial, puntualmente en el campo de los diálogos de La Habana, ¿qué podemos pensar de cómo este concepto transversalizó los diálogos? Aquí hay como varias cosas que decir. Primero, estamos hablando de que la negociación con las FARC tiene unos matices distintos. Ahora, no es igual la negociación con los paramilitares, por ejemplo, o con otros grupos. ¿Y por qué no es igual? Porque la guerrilla de las FARC, dentro de sus idearios políticos, dentro de su ideología, en sus años cuando nació la guerrilla, pues hablaba de asuntos de justicia social y ha tenido, digamos que todo su quehacer ha estado enmarcado en la justicia social, en la reconstrucción de los territorios, en una mirada distinta de la política nacional. Aquí no vamos a entrar a juzgar si lo hizo bien o mal, porque yo creo que eso lo tenemos bien claro cómo lo hizo, pero lo que sí es claro es que esta es una guerrilla que tiene una ideología que defendió muchos años a través de las armas, a través de su movilización, pero que en el fondo ha tenido una ideología que ha buscado la reivindicación también de los derechos de los ciudadanos y los derechos de los territorios. Entonces, ese elemento hace que la negociación entre el gobierno y las FARC tenga un matiz distinto. Uno de los puntos, por eso, es el tema de la reforma rural integral, que no empezó siendo una reforma rural integral, sino que por el contrario lo que proponía la guerrilla era una reforma agraria, porque ellos tienen, digamos, dentro de ese ideario toda una reflexión frente al tema de la tierra y todas las injusticias que se mueven, digamos, ahí, en quienes la tienen, en qué es lo que se hace con esa tierra. Bueno, pero ese elemento hace que la discusión, que la negociación sea distinta, y yo creo también, esa es más un poco mi apreciación, que en medio de esa discusión, por eso es que se le pone tanto énfasis a este tema de lo territorial, porque esa es una de las búsquedas, una de las luchas que la guerrilla ha dado a lo largo de sus años de vinculación al conflicto. Entonces, digamos que ese proceso ese asunto transversaliza el tema de la paz territorial, porque pone a hablar de qué es lo que pasa en los territorios y eso cómo se tiene que dar. Distintos otras negociaciones en otros escenarios con otros actores, pero yo creo que esto tiene mucho que ver con que a lo largo de los diálogos y en todo el acuerdo, este tema de la ruralidad, este tema de lo territorial haya tenido mucha fuerza y haya logrado transversalizarse de manera específica en ese acuerdo de la reforma rural integral que resuelve los problemas o que busca más bien resolver esos problemas históricos que ha tenido nuestro país, esos problemas históricos con la lucha por la tierra, la lucha por la producción. Profe, y en ese mismo orden de ideas, ¿cómo ese concepto de paz territorial se ve plasmado en el documento de los acuerdos? Porque no olvidemos pues que es muy importante tener presente pues que esto quedó todo escrito en los denominados acuerdos de La Habana, que muchos de ellos pues tienen hoy un vigor y que esperamos pues sigan siendo implementados. Bueno, yo creo que como lo decíamos ahorita, todos los acuerdos están transversalizados por ese asunto de la paz territorial, pero de manera específica, como lo insinué, es el tema de la reforma rural integral. Digamos que ahí es donde más se puede poner en evidencia ese tema de la paz territorial. ¿Por qué? Porque dentro de este punto de los acuerdos, dentro de esa reforma rural integral, hay planteamientos muy interesantes frente al tema de las vías para poder sacar la producción, frente al tema de la regulación de la tierra, de la formalización de la tierra. Ahí hay unos elementos que nos ponen a pensar de manera específica en cada uno de los territorios. Es decir, no son políticas nacionales que se tiran a cualquier territorio, sino que se empiezan a enmarcar en las necesidades, en las potencialidades, pero también en los sueños
que tiene cada uno de estos territorios. Entonces yo lo veo claro, lo veo muy claro en este punto de la reforma rural integral, con todo lo que tiene que ver con la producción, con la tenencia de la tierra, con habilitar esos otros mercados, con la manera como a los campesinos se les desvincula de cultivos ilícitos, pero se hace ese cambio por otro tipo de cultivos, cuando hay una apuesta por la electrificación, cuando hay una apuesta por llevar servicios, porque la institucionalidad esté presente. Eso es, a lo largo de los acuerdos se encuentran otros momentos, todo el tema de la reforma política en la que estos actores dejan de ser actores armados y se convierten en actores políticos también de esos territorios. Ahí también hay elementos de esa paz territorial, pero específicamente eso lo podemos entender en el tema de la reforma rural integral. Hola vecinos, ya llevamos bastante tiempo de tranquilidad después de que se firmó lo de la paz por allá en Cuba. ¿Sí lo notaron? Eso ha estado bueno, ya no se ve tanta violencia, uno está más tranquilo con los hijos en la casa. Y qué bueno fuera, que además de eso, tuviéramos las cosas que necesitamos acá. Un terreno para sembrar yuca, una escuela para los muchachos, porque esto cae bien le va a estudiar. Pues vecinos, tranquilos, porque la Agencia de Renovación del Territorio arrancó con los PEDET y la Reforma Rural Integral. ¿Los PD? ¿Qué es eso? Los PEDET son los programas de desarrollo con enfoque territorial y son el resultado del compromiso del gobierno con hacer una reforma en todo el campo colombiano, que tienen que empezar en las tierras más afectadas por el conflicto, en donde las comunidades han sufrido más a causa de la guerra, en donde hay más pobreza, en donde hay negocios ilícitos, en donde el Estado no ha sido tan fuerte con su presencia. Ah, ¿y cuáles son esas zonas? Bueno, pues estos territorios se han dividido en 16 regiones que abarcan 170 municipios de 19 departamentos y son las más afectadas del país. ¿Y cómo va a ser esa reforma? Pues vecino, la reforma consiste en transformar el territorio y traer las cosas que nos hacen falta, como vías, escuelas, hospitales, agua potable, energía, apoyos para producir en el campo y otras cosas. Y lo más importante es que todo esto es en armonía con la naturaleza. Oigan, eso suena bien, pero qué tal que pongan a traernos cosas que nosotros no necesitamos y mientras tanto seguimos bien fregados. Es que eso es lo bueno, que nadie lo va a decidir afuera, somos nosotros mismos, comunidades étnicas y campesinas, organizaciones sociales, gobernadores, alcaldes, mujeres, productores, empresarios, jóvenes y sobre todo las víctimas del conflicto que tanto han sufrido, mejor dicho, toda la gente que vive y que trabaja acá en las regiones. Vamos a reunirnos en las veredas, luego vamos al municipio y al final hacemos un plan para toda la región que tiene que cumplirse durante 10 años. Todo eso que vamos a transformar. Oiga, qué bueno. Pues, todos los días se aprende algo. Y yo la verdad sí quiero participar. Yo también. Claro vecinos, es que si todos le metemos la ficha a esto, vamos a poder vivir tranquilos y viendo a los hijos crecer felices. Escuchábamos un audio pedagógico realizado por la Presidencia de la República en el mes de febrero del año 2018, en el que se habla de lo que son los PEDET. Su sigla significa Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. Profe, tras escuchar este audio, me gustaría un poco que usted nos dijera, según su perspectiva y su conocimiento, ¿qué es eso de los PEDET? Digamos que esta ha sido una propuesta muy novedosa, es que estas zonas que han sido afectadas por el conflicto armado, que han tenido presencia histórica de grupos armados, grupos al margen de la ley, que han vivido, que han padecido toda esta problemática y que por lo tanto el desarrollo no les ha llegado, puedan repensarse. Y esos planes de desarrollo territorial o con enfoque territorial no lo hacen solo los funcionarios, eso lo hacen con la gente, incluyen también, digamos, la participación de estos excombatientes o en todas estas personas que han estado siendo parte de estos procesos. Y es muy interesante justamente porque lo que permite es tener una mirada distinta del desarrollo, no como que el que se impone de arriba hacia abajo, sino como el desarrollo que se consolida en la región porque recoge la voz más importante, que es justamente la voz de quienes están viviendo ese territorio, esos sueños, esas necesidades
que se tienen. Entonces, estos planes de desarrollo, digamos que han sido un esfuerzo bien importante. Han tenido dificultades porque llegar a esos consensos es un poco problemático. Ahora también tenemos que decirlo, que el Plan de Desarrollo Nacional garantiza el que se terminen de construir esos planes de desarrollo territorial, pero no garantiza el funcionamiento de esto. Ahora, el riesgo que se corre es que se conviertan en otros planes de desarrollo territorial, como cualquier plan de desarrollo de un municipio que no tiene ese peso importante para la transformación. Es decir, corremos el riesgo de que eso se quede siendo un simple documento que no le sirva a estos territorios para poder aterrizar todo ese tema del desarrollo, pensado más bien con ese enfoque territorial. Y profesor, finalmente no puedo dejarlo ir en este mismo orden, hablando ahora de los PEDET. ¿Qué proyectos productivos podemos decir han sido exitosos en relación con los desmovilizados que están pues de alguna manera en este marco de los planes de desarrollo con enfoque territorial? Ahora, aquí en ese tema hay que decir varias cosas. Uno es que, si bien es cierto que en todo este proceso de desmovilización se habilitan unos recursos para que los exguerrilleros de las FARC puedan hacer proyectos productivos y puedan cambiar, digamos, puedan ir haciendo su inclusión dentro de la sociedad y puedan generar una economía alternativa que les permita sacar a flote su proyecto de vida, que les permita desarrollar su proyecto de vida. Esta no ha sido una política muy exitosa, pero ahí tiene que haber un incumplimiento del gobierno con el tema de los recursos, básicamente, que ha sido una de las talanqueras más fuertes para la implementación de los acuerdos de paz. Pero sí podemos hablar de proyectos exitosos. Digamos que hay unos desmovilizados y ahí la Unión Europea ha estado ayudando en la financiación de proyectos productivos, también con la FAO, las Naciones Unidas. Digamos que ahí la comunidad internacional y pues obviamente también el gobierno y las comunidades han ayudado. Hace poco hicieron el lanzamiento de una cerveza, La Roja. Es una cerveza artesanal que es justamente el resultado de un proyecto productivo de desmovilizados. Entonces, esta parte es muy interesante porque es ver cómo ellos también van ayudando en la construcción de esa paz territorial. Ellos también van haciendo su esfuerzo por cambiar su economía, por hacer una apuesta distinta en el territorio, distinta a estar vinculados al conflicto armado. Y como eso de la cerveza roja, encontramos también empresas de confección, encontramos también proyectos productivos que van ayudando a grupos de desmovilizados a ir haciendo su proceso de reintegración a la vida civil. Y con todas las dificultades que eso trae, pero sí podemos contar. Si no podemos decir que ha sido una política totalmente exitosa, sí podemos decir que muchos de esos proyectos productivos están en marcha, están generando empleo y sobre todo están ayudando a que estas personas que antes hicieron parte del conflicto ahora hagan parte de la construcción de paz. Con esto terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos al profesor Freddy Taborda por su generosidad, por acompañarnos en este programa y brindarnos todos sus conocimientos. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes. Los invitamos para que sigan escuchando su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.